Aló, muy buenas tardes con todos. ¿Cómo están? Buenas tardes, Juan Carlos. Hola Juan Carlos. Buenas tardes, Juan Hola, Carlos. Juan, Lisette, ¿cómo andan? Ahí están entrando el resto. Julián. ¿Cómo me les va? ¿Qué tal el día? Hola Juan Buenas Carlos. ¿Qué Buenas amanecido? tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, Juan Carlos. Hola, Giovanna, Carlos. Daniel, ¿cómo andas? Todo bien. Listo para Genial. exponer. ¿Listo qué? Listo para exponer. Listo. Bueno, entonces vamos a comenzar con preguntas de la clase anterior, de pronto si existe alguna, y si no, de una nos vamos a la parte de la presentación de acerca de las cargas de viento, de lo que han encontrado, de lo que han investigado acerca de las cargas de viento. Entonces, me dirán quién tiene alguna pregunta. Y yo, Juan Carlos, también, por favor. Perdón. ¿Alguna pregunta? No, mi cosa es, si me gustaría exponer, no de preguntas, no. Ya, bueno, de pronto, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Todo correcto? Bueno, entonces vamos a comenzar con las presentaciones. Entonces, vamos a sacar dos voluntarios, que sería ahorita Francisco y Daniel, que levantó la mano. Y dos, vamos a sacarlos por nuestra herramienta de decisión democrática, alias la ruleta de la fortuna, ¿no? Entonces, Francisco, Sí, empezamos contigo, ¿te parece? Creo sí, que ya perfecto. puedes compartir. Ya, ahorita comparto. Ya. Ya. No sé si todos ven mi pantalla. Sí. Listo. Ya, bueno, estas es la exposición sobre las cargas de viento WL y WS. Entonces, primero comenzamos. Ya. Por las cargas de viento WL, básicamente son las cargas de viento sobre las cargas vivas. Son cargas de viento que son aplicadas a las cargas vivas que son el tráfico que pasan sobre el puente. Entonces, en este caso, las cargas de viento WL se toman la fuerza móvil de 150 kilogramos sobre metro y estas cargas actúan de manera transversal a 1.80 metros sobre la calzada, que son luego transmitidas a la estructura. De ahí la carga de viento WS son cargas de viento de estructura, pero sobre las cargas muertas. Entonces, esto se refiere a que son todas las cargas de viento que están aplicadas a las superficies de la superestructura. Y tenemos que para la superestructura el valor de z viene a ser la altura de la estructura, que por lo general es mayor a 9.15 metros, que es la que se toma desde el tope de la superestructura, por encima de lo que se tenga por debajo, si es agua, un río o algo, y el suelo, si es tierra. Y z no puede ser menor a 33 pies o a 10 metros. Entonces, en un ejemplo, tenemos los datos iniciales que tenemos que B de Z es la velocidad del viento de diseño a la altura de diseño Z, la cual se calcula por la ecuación que está ahí escrita, o yo le pegué la foto al lado, que es 2.5 de sub 0, que es la velocidad friccional, por la división entre la velocidad del viento a 9.15 metros de nivel del terreno, sobre B sub B, que es la velocidad básica del viento, que esta suele ser cuando hay ausencia de datos igual a B sub G de 160 kilómetros por hora a 9.15 metros sobre la calzada. Esto multiplicado por el logaritmo de z, que es la altura de la estructura, que ya dijimos que es mayor a 9.15 metros, sobre z sub 0, que es la longitud de fricción. Entonces,
En la tabla 3.8.1.1-1 tenemos los valores de B sub 0 y Z sub 0, en los cuales yo asumo un valor de Z 10 metros, que es mayor a 9.15 metros, y como vimos cuando hay ausencia de datos, yo escogí 160 kilómetros por hora, como menciona la teoría. Entonces tenemos que, al ser un área abierta, tenemos que la velocidad inicial en la tabla, en kilómetros por hora, son 13.2 kilómetros por hora, y Z sub 0, 0.07 metros, ¿sí? al ser esto un terreno abierto. Entonces, calculando todo esto con la ecuación de la presión horizontal del viento, se tiene una respuesta de 163.74 kilómetros por hora. Finalmente, bueno, el cálculo de WS es necesario ya antes de haber calculado el valor de P de Z. Entonces, finalmente calculamos la superestructura. Tenemos un ángulo cero, que viéndonos en la tabla 3.8.1.2, tenemos los ángulos de oblicuidad con las cargas laterales y longitudinales, en columnas, arcos y en vigas. Entonces, para la carga lateral, tenemos 365 porque el ángulo es cero, multiplicado por valor calculado anteriormente, sobre los 160, esto al cuadrado, que nos da 382.3 kilogramos por metro cuadrado, y para la subestructura tenemos un valor de 245, puesto que esto es, se obtuvo un ángulo de 60 grados y es la carga longitudinal, entonces eso igual se multiplica por 163.74 sobre 160 al cuadrado y nos da ese valor de 256.6. Finalmente, la carga en vanos se calcula con 2.5 metros por el resultado de la superestructura, y la carga en columnas de 6 metros por 256, que finalmente las longitudes en los vanos y en las columnas se puede ver en la imagen de la derecha. Y finalmente, el cálculo de WL, tenemos que si es que hay vehículos presentes, la presión del viento de diseño se aplica a la estructura y a los vehículos. Entonces, esta es una fuerza de 150 kilogramos sobre metro, como se puede ver en la imagen, a 1,80 m sobre la calzada. Y estos son utilizados para puentes de vía y losa comunes con tramos que no sean mayores a 38 metros y la altura que ya vimos, 9.15 metros, para utilizar esta carga. Entonces, arriba podemos ver en la tabla 3.8.3.1 los componentes del viento en base a los ángulos, y eso sería como calcular un ejercicio de estas cargas. Ya, muy bien, Francisco. Siguiente, Daniel. Vale. Listo. Buenas tardes, compañeros. Hoy les voy a exponer cuál es la diferencia entre las cargas de viento, WL y WS. Primero vamos con la WS, que es la carga de viento en la estructura, o por sus siglas Wind Load o Structure. Estas cargas de viento se asume que están uniformemente distribuidas sobre el área expuesta al viento, y esta carga aumenta más para puentes de 30 pies, de más de 30 pies desde el suelo hasta la parte superior de la barrera. La carga de viento afecta principalmente al diseño de la subestructura. En esta diapositiva ustedes pueden ver las ecuaciones analíticas para poder obtener esta carga de viento, en donde hay que calcular primero la velocidad del viento de diseño, que está definida por 2.5 veces la velocidad friccional, por la relación de la velocidad del viento a 9.15 metros sobre el nivel del terreno o agua de diseño entre la velocidad básica del viento a la misma altura, por el logaritmo de la altura entre el suelo o agua hasta el top de la barrera. Esta velocidad del viento de diseño se introduce y se calcula mediante la relación con 160 kilómetros por hora al cuadrado y por la presión básica del viento. Esta presión básica del viento se obtiene mediante los datos del puente en la tabla 3.8.1.2.1-1 del AASHTO. Entonces, vamos a ver cómo se calcula con estos datos de un puente aleatorio, que este puente está ubicado en un área suburbana
la altura desde el suelo o el agua hasta el top de la barrera es de 15 metros, suelo superior de la barrera, y los datos correspondientes para VO y ZO se los obtiene de la tabla 3.8.1.1 raya 1 del ASTO. Como ustedes pueden ver, para este puente con estas características es 17.5 y 1 metro. 17.5 kilómetros por hora y 1 metro. Entonces, reemplazando todos los valores para V9 y VB, que como dice el libro, que en ausencia de datos se puede colocar como 160 kilómetros por hora, tenemos una velocidad de diseño, del viento de diseño, de 118.5 kilómetros por hora. Entonces, con eso podemos nosotros calcular la presión del viento sobre la estructura, reemplazando la velocidad del viento de diseño. Entonces, de esta manera se obtiene la carga de viento de la estructura. Por otra parte, la carga de viento sobre vehículos, o por sus siglas en inglés, Wind on Live Load, es la carga de viento aplicada sobre los vehículos y al mismo tiempo la carga de viento calculada anteriormente. Esta fuerza será interrumpible y móvil de 150 kilogramos por metro lineal, actuando normal a la calzada a 1.80 metros sobre la misma, multiplicada por el promedio de las luces, si se quiere, en magnitud de fuerza solamente. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Tengo un problema, Daniel. No te encuentro en la lista. Debe estar con mi primer nombre. Soy Juan Daniel. Ah, sí, sí. No, somos tocayos. No me la sabía esa. Bueno, listo. Sí, pero hay muchos Juanes. Hay muchos Juanes en este mundo. Sí. Bueno, muy bien. Excelente, ¿no? De ahí, pues, vamos a sacar a 2 voluntarios de la democracia, en donde, pues aquí está nuestra herramienta, ¿no? De democracia. Vamos a ver qué tal están para ganarse algún sorteo, ¿no? Felipe Coronel. Felipe Coronel, no, creo que no está. Felipe, vamos por el siguiente, hasta que salgan 2. Y eso estuvo disputado. Gabriel Merino, tampoco se encuentra. Aquí están en la sala de espera, ¿no? No se encuentra. Gabriel Merino. Listo, entonces vamos por el siguiente. Gonzalo. Farid. Sí, él sí está, ¿no? Farid, ¿no? No se te escucha. Bueno, mientras se prepara Gonzalo. A ver, ahí creo que ya. ¿Habla? No. Entonces, mientras se prepara Gonzalo, digo Farid,
Vamos por el siguiente y lo dejamos a Farid de último. Yara. Ya comparto ya. No sé si ahí le ven. ¿Sí? Ya. Bueno, encontré igual que las cargas de viento, la WL y WS. Como decía en la norma, son la WL representa el viento sobre la sobrecarga y la WS el viento sobre la estructura. Para la WS, la presión de viento sobre la estructura se obtenía por esta ecuación, en la cual podemos ver que PD es la presión del viento de diseño y va a estar en kilogramos sobre metro cuadrado, y PV es la presión básica del viento. Que cuando no hay datos, se puede utilizar el 160 kilómetros por hora. De ahí consideraciones que yo tomé hoy vi de la norma igual, es que en un plano de un cordón a barlovento no se debe tomar la carga de viento menor a 445 kilómetros sobre metro, y en sotavento no debe ser menor a 223 kilogramos sobre metro, perdón. Y los componentes de viga o vigas cajón no deben ser menor a 445. En caso de cuando no se considere el viento como de forma normal, la presión básica del viento, la PdV, va a tener consideraciones dependiendo del ángulo de oblicuidad del viento. Y es lo que muestra aquí en la tabla. Y de ahí para la carga de viento, la W, hace referencia a los vehículos presentes en el puente, más la sobreestructura, y la presión del viento de diseño se aplica para la estructura y los vehículos, como dije. Y de ahí la presión sobre los vehículos se representa como una fuerza interrumpible y móvil de 150 kilogramos sobre metro, actuando de manera normal, y está a 1.8 metros sobre la calzada. Y de igual manera hay una tabla que depende del ángulo de oblicuidad del viento para tomar sobre las componentes. Y eso, me falta hacer el ejemplo, eso sí. Bueno, gracias, Yara. ¿Listo? Ahora sí, Gonzalo. ¿Me escucha? Ahí sí me escucha, Sí. creo. Ok. Ahí sí, te escuchamos. ¿Se ve la pantalla? Ajá. No sé qué le pasa a mi micrófono. Ahí sí me escucha, ¿verdad? Sí. Ya. Y bueno, ya como lo han mencionado varias veces, básicamente la diferencia entre WS y WL es la carga del viento generada por la aplicación del viento en los elementos de la superestructura o en los vehículos, que es WL. Esta es la definición según la AASHTO de WS. Tenemos la ecuación 3.8.1.2.1-1 y aquí están las definiciones. Y luego tenemos la wind load on live loads, que es básicamente la carga generada por la presión de viento en los vehículos. También tengo las definiciones que están en el documento que estaban subidas en el D2L. Y bueno, primero para estimar ambas cargas, tenemos que calcular la velocidad de diseño del viento con la ecuación 3.8.1.1-1. Y también podemos utilizar los valores de la tabla que se presentan aquí. Con estos valores entramos a la ecuación 3.8.1.2.1 para calcular la presión de viento sobre las estructuras WS. Y también tenemos una tabla según la carga de viento a barlovento o a sotavento, que es básicamente la dirección en la que sopla el viento, de dónde viene y hacia dónde va. Y de nuevo, la presión de viento sobre los vehículos WL es una carga constante, ininterrumpida,
y depende de si el viento corre en dirección normal al puente o si tiene algún ángulo de inclinación, y tenemos la tabla 3.8.1.3-1, entonces se dan los valores. Y bueno, en la parte de ejemplo, yo no calculé el ejemplo, pero los ejemplos serían, por ejemplo, una carga WS sería la carga que se produce por la presión de viento en la superestructura. Por ejemplo, cuando tenemos barreras de sonido en un puente, ¿no? Y WL sería la carga producida por la presión del viento en los vehículos que están pasando por el puente. ¿Listo? Genial. Gracias. Gracias, Farid. Bueno, entonces, como todo mundo tuvo la oportunidad de leer en la parte del libro, estamos considerando lo que sería la presión del viento, o mejor dicho, el efecto de la carga sobre lo que son la superestructura o subestructura del viento, perdón, del puente, y también estamos considerando otro fenómeno que no es muy común en lo que sería edificios, ¿no? Que es considerar el efecto del viento sobre la carga viva. Básicamente ese es el fenómeno de la carga W suele. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de esto y extender un poco también lo que dice el libro, que a veces es como un poquito complejo o difícil ver la aplicación de estas cargas en el sistema en el sistema estructural de un puente, ¿no? Entonces, ahí creo que ya todo el mundo está viendo mi tablet, supongo. ¿Qué sería esto de aquí? Listo. Bueno, entonces vamos a comenzar con la carga W suele, ¿no? ¿Listo? Entonces, adicional a lo que leyeron en el libro, ¿sí? Vamos a decir que esta carga se genera al transitar vehículos sobre la superestructura. La superestructura del puente, y es producida a las llantas de los vehículos, perdón, aquí sería por las llantas de los vehículos en contacto con la losa. Entonces se produce por las llantas de los vehículos y se transfieren a la losa del puente, el sistema de soporte de la losa, y finalmente a la subestructura. ¿Listo? Entonces, en general, nosotros debemos decir otra cosa, ¿no? Entonces, cuando hagamos el diseño de la losa, no vamos a considerar la carga de viento. Y esto se debe a que los elementos de la superestructura debido a su rigidez, ¿sí? Ya que el viento actúa perpendicular a la losa, pues hagan de cuenta que yo tengo un elemento de una viga de un ancho igual al peralte de la superestructura y de
largo, ¿sí? Una viguita de profundidad igual al ancho de todo el puente, que estamos hablando de que para 2 carriles, pues es tranquilamente unos 7, casi 7.30 metros, ¿no? Entonces, debido a esa rigidez y que el viento pega y trata de que en la losa se genere flexión en el sentido más fuerte de la losa, pues la carga de viento no controla el diseño de los elementos de la losa. ¿Listo? Entonces, lo vamos a considerar como una carga lateral, sí, pero que afecta, en cambio, a lo que sería el momento que se genera en las columnas, ¿no? Entonces, debido a esto, pues se utiliza o se analiza para el diseño de los componentes de la subestructura. ¿Cómo? Entonces, ¿qué elementos? Vamos a tener aquí lo que serían las columnas, estribos, apoyos, ¿sí? En los cuales producirán momentos cortantes y carga axial adicionales. ¿Listo? Entonces, como ustedes vieron ahí en la imagen, o mejor dicho, en lo que han presentado sus compañeros, la carga de viento es una carga que ya está determinada, ¿sí? Entonces, aquí nosotros tenemos un elemento de un vehículo transitando sobre la superestructura, en donde la carga de viento es un valor fijo. Es un valor de 0.1 kips por pie, que si hacemos la conversión, pues este valor de 0.1 kips por pie, pues representa el valor que estaba ahí anotado en kilogramos fuerza en el libro, o que representa 1.459 kilonewtons por metro. ¿Listo? Entonces, esto está colocado y siempre se va a aplicar a 6 pies de lo que es la superficie del tablero, en donde ya habíamos hablado que 6 pies es igual a 1.83 metros. Básicamente, ese es el punto de aplicación. Entonces, igual que lo que nosotros estábamos hablando con las fuerzas centrífugas y de frenado, que son cargas prácticamente laterales o transversales a la longitud del puente, esta también nosotros la vamos a considerar o la vamos a considerar para la columna como un cortante con un momento que se produce en la cabeza o a la altura de la losa. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de esta carga, ¿sí? Como bien lo pudieron revisar ahí en el libro, pues tenemos que la carga, ¿sí? Yo la puedo descomponer, ¿no? Entonces,
cuando nosotros tenemos que realizar la descomposición de la carga de viento, debido a que no actúa totalmente normal a lo que es la superficie del vehículo, pues tenemos aquí una tablita que nos da, ¿sí?, los valores, acá, que se emplearían para su descomposición. ¿Sí? En donde, pues, este tipo de análisis se hace cuando el viento sobre el vehículo no actúa normal o perpendicular a la estructura. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos prácticamente los dos análisis en este caso, ¿no? Entonces, digamos que el análisis de la carga de viento sobre los vehículos, yo puedo también considerar condiciones comunes en ciertos puentes que son comunes también. Entonces, para puentes tipo losa sobre viga o puentes losa, tipo losa, ¿sí?, que tienen luces mayores a 38 metros y una altura máxima de 9.15 metros, ¿sí?, que en general abarca una gran cantidad de usos comunes. Bueno, aquí sobre el nivel del terreno. O agua. ¿Sí? Podemos utilizar un análisis simplificado. Los siguientes valores. ¿Listo? Entonces, tendríamos 150 kilogramos fuerza por metro, ¿sí? En donde 150 kilogramos por metro son 1.47 kilonewtons por metro, o como estamos hablando también en unidades del sistema inglés, vendrían a ser 0.10 kips por pie, y esto para la componente que sería la componente transversal. Y también debemos usar 60 kilogramos fuerza por metro, que eso corresponde
a punto, bueno, realmente punto 59 kilonewtons por metro, o que es punto 04 kips por pie en el sentido longitudinal. Y con eso, pues aplicando simultáneamente esas cargas, estamos considerando que el viento ataca con un ángulo y no siempre es perpendicular. ¿Listo? Adicional a esto, pues tenemos lo que sería el viento o la carga de viento W sub S. A ver aquí, W. Aquí voy a hacer un cambio. Cargo de viento sobre la carga viva, se conoce así, ¿no? Entonces, aquí sería W sub L. Y acá tendríamos la carga de viento sobre la estructura. Entonces, en la carga de viento sobre la estructura, adicional a lo que está considerado en el libro y que han expresado sus compañeros en el ejemplo, ¿sí? Se refiere a la presión del viento que se transmite por la superestructura a los componentes a ser diseñados. Entonces estamos hablando de lo que son las vigas, la viga cabezal, las columnas, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, como primer análisis, es que la velocidad de diseño del viento perdón, o sea, mejor dicho, la velocidad del viento debe obtenerse de un estudio en el sitio del proyecto. Entonces, igual que lo que sería la carga sísmica, nosotros debemos tener o debemos generar un estudio en donde se evalúe la velocidad máxima del viento en el sitio, en el cañón, o en donde vamos a plantar o implantar lo que sería nuestra estructura, ¿no? Ahora, en general, si no se tienen estudios propios, ¿sí? El código permite modificar la presión del viento teniendo como base una velocidad del viento de 100 millas por hora, que esto equivale a los 160 kilómetros por hora, pues que estaban exponiendo sus compañeros, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener o qué debemos considerar en esta parte acerca de lo del viento, ¿no? Entonces, yo voy a tener cargas del viento que se aplican a la superestructura y cargas del viento que
que se aplican a la subestructura, ¿sí? Y en cada una yo voy a tener unos mínimos valores en donde, igual que cuando diseñábamos hormigón, pues si mi cálculo de la presión del viento es menor al mínimo, debo utilizar el mínimo, ¿no? Entonces, vamos a arrancar primero con la presión, ¿sí? Horizontal del viento. Entonces, la presión horizontal del viento, ¿sí? En general, se asume que se distribuye uniformemente. ¿En dónde? Pues sobre los elementos expuestos directamente al viento. Entonces, pues si yo tengo una viga cajón, pues yo no puedo esperar de que dentro de la viga cajón exista viento, pues porque eso es cerrado, ¿no? Y también va a depender del ángulo de ataque, o sea, si yo tengo un puente de vigas, pues, y yo estoy considerando el viento que es perpendicular al plano longitudinal del puente, pues el viento ataca directamente a la cara y a la viga exterior por la cual yo estoy considerando que está llegando el viento, ¿no? Entonces, la velocidad del viento de diseño se debe ajustar con. ¿Listo? Entonces, ahí nosotros teníamos lo que es la velocidad del viento de diseño, en donde yo tengo tres parámetros prácticamente, ¿no? Un parámetro que es la velocidad v sub 0, la altura z sub 0, ¿sí? La velocidad base de diseño y por acá, a ver, les pego las ecuaciones, que es lo que nos mostraban sus compañeros, ¿no? Entonces, esta presión nosotros la vamos a calcular con los parámetros z sub 0 y v sub 0 que se obtienen de esta tabla, ¿no? La altura z va a ser cuando la altura desde la parte del nivel del terreno o desde el nivel máximo de aguas hasta el punto en donde yo estoy calculando la presión sea mayor a 9.5, ¿sí? Y vamos a tener entonces que aquí yo debo estimar en mi estudio lo que sería la velocidad del viento a 9.15 metros sobre el nivel del terreno, ¿sí? Eso es lo que nos debería dar, pues, nuestro estudio de viento en el sitio. ¿Listo? Entonces, aquí está la tabla en unidades del sistema MKS. Por acá también les coloco la misma tabla en unidades del sistema internacional y del sistema inglés, ¿no? En donde yo voy a considerar un terreno abierto, un área suburbana o una área urbana. Entonces, ¿qué sucede con estas clasificaciones, ¿no? En general, pues nosotros hablamos que el viento prácticamente tiene tres formas
principales de afectar una estructura. Yo puedo tener una estructura que está sin barreras naturales, por ejemplo, una estructura que esté un puente, que esté protegido, que esté totalmente en un terreno plano, en donde el viento no choque en ninguna otra estructura más que directamente en el puente, ¿no? Entonces, eso es un terreno abierto y tenemos una velocidad del viento y una altura Z sub 0 que está ahí especificada. De ahí tenemos el área suburbana, digamos, por ejemplo, puentes que están en ciudades con edificios de baja altura, ¿sí? O en poblaciones que tengan pocas casas, de tal forma que el viento, pues, golpee antes estructuras, pero el viento no tenga o no genere turbulencias grandes debido a golpear primero una estructura y generar ráfagas de viento por pasar este tipo de estructuras, ¿no? Y en ciudad, pues nosotros tenemos en la ciudad que tenemos varias construcciones alrededor del puente, ¿sí? Y por lo tanto, como golpean las estructuras primero, o el viento golpea a este tipo de estructuras primero antes que el puente, pues al pasar el viento detrás de las estructuras, genera unas turbulencias, ¿sí? Eso que estudiábamos, o de pronto que estudiaron ustedes en mecánica de fluidos. Entonces, ahí tenemos los tres factores o las tres condiciones principales en lo que sería el análisis del viento. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos también de la velocidad, una vez que tenemos la velocidad, hay aquí, que ya la tenemos modificada, lo que vamos a calcular es la presión del viento W sub S sobre la estructura. Entonces, para la presión del viento, yo tengo nuevamente una ecuación, que es esta, que les voy a colocar por aquí. En donde la estructura y en donde la ecuación como tal está calibrada para unos valores de la presión base de 160 kilómetros por hora. ¿Listo? Y aquí entonces tenemos dos conceptos supremamente interesantes, que es el efecto o el concepto de barlovento y el efecto de sotavento. Entonces, esta tablita de aquí, yo la tengo también aquí en unidades del sistema inglés y del sistema internacional para complementar, pues, el análisis, ¿no? Entonces, barlovento, en inglés, ustedes lo van a encontrar como windward, ¿no? Esa es la palabra o la traducción. Y sotavento es leeward. Entonces, ¿a qué se refiere barlovento y sotavento? Pues en un ejemplo, digamos, práctico, o mejor dicho, muy ligado a lo que nosotros analizamos en edificios, pues el barlovento es el viento que golpea directamente sobre una superficie. Entonces, supongamos que yo tengo aquí mi estructura, mi puente, mi edificio, lo que sea, ¿sí? La dirección del viento es en este sentido, ¿sí? Y entonces, la primera superficie que entra en contacto con el viento, con la dirección del viento, es la superficie windward, que sería barlovento, ¿sí? Ahora, cuando el viento circula a través de la estructura y pasa, ¿sí? Lo que ocurre es un fenómeno aerodinámico de que produce succión en la parte trasera y a veces
genera también turbulencia, ¿sí? Estas partes detrás de las estructuras genera turbulencia en la parte posterior al viento, ¿no? Entonces, toda esta parte o esta presión que se genera detrás, pues es la presión leeward, ¿listo? Lo que quiere decir, o la presión de sotavento, ¿sí? Entonces, en esta parte, con esto lo que quiero decirles es, cuando uno aplica viento, debe aplicar las dos. Debe aplicar el viento en barlovento y la succión en sotavento para modelar adecuadamente el fenómeno del viento. ¿Listo? Entonces, el código me da unos valores, ¿sí? Entonces, para esta ecuación, yo necesito la presión básica, ¿sí?, del viento que se utiliza aquí en esta expresión. Entonces, va a depender esa presión básica de los elementos que estamos analizando. O sea, si los elementos son estructuras de columnas o armaduras, o elementos reticulares, armaduras, se refiere a esto, o arcos, yo voy a tener una presión básica de barlovento y sotavento que está ahí expresada, ¿no? Si yo tengo puentes de vigas y estoy analizando la presión sobre las vigas y grandes superficies planas, pues yo tengo también los valores de carga de barlovento que es aplicable en este caso. ¿Listo? Entonces, en general, estos son los valores, ¿sí? Para calcular la presión básica del viento. Ahora, ¿qué se supone? ¿No es verdad? En general, yo con esta presión, la presión yo la voy a calcular o la voy a aplicar en un área, ¿sí? Y eso me va a dar una presión por un área que me da una presión por un área, una fuerza, ¿sí? En puentes se acostumbra, como el puente, generalmente en la parte superior del puente, yo tengo una barrera y el puente es longitudinalmente un elemento largo, ¿sí? Entonces, lo que se acostumbra a hacer es multiplicar por la profundidad de la superestructura, incluyendo lo que son las barreras, ¿sí? Entonces, yo voy a tener, por ejemplo, aquí mi elemento de la superestructura. Digamos, yo tengo aquí mi puentecito de vigas cajón. Es el más rápido que se puede dibujar, ¿no? Y yo tengo aquí mis barreritas, ¿sí? Entonces, yo tengo una altura que va a estar determinada por esta área proyectada en la superestructura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo tengo la altura de la barrera más el espesor de la losa más... Y aquí en el ejemplo, quiero que se den cuenta que en el ejemplo, él considera también de que este voladizo tiene una proyección. O sea, el voladizo cambia de altura, siendo más angosto en el extremo y siendo más ancho en este punto de acá. Lo que quiere decir que proyectado, pues tiene una altura también. Hay una diferencia de nivel. Más la altura de la viga, cajón, o de la viga en I, o de la viga en hormigón, lo que sea, ¿no? Entonces, esa es la altura por la cual yo voy a multiplicar la presión. Entonces, si yo dijera que esta es la altura, no sé, le voy a poner la altura H, entonces la presión, o mejor dicho, la fuerza del viento sobre la estructura va a ser igual a una presión, que es esta presión de diseño, P sub D, multiplicada por la altura H, que es la superficie que está en contacto directo con el viento. ¿No es verdad? Cuando yo tengo una presión y la multiplico por una longitud, pues eso me va a dar en unidades de fuerza por distancia. O sea, es una carga distribuida. ¿Estamos de acuerdo? Básicamente ese sería nuestra aplicación. Y en nuestro modelo, pues vamos a poner una carga distribuida lineal sobre nuestra estructura que va a estar en longitud, en la longitud o a lo largo del puente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo?
Daniel ahí tenía un dibujo interesante que fuera genial que nos lo muestres. Ese lo sacaste del código, ¿no es verdad? ¿Dónde está? Ya le comparto para que vea cuál es. Ya, entonces compártelo, por favor, y lo ponemos ahí para que se identifique mejor. Es ese mismo. ¿Este de aquí? El anterior, el que mostraste hace un momento, ¿Este? este de aquí. Entonces, así queda aplicado, ¿sí? Aunque este dibujo es para la carga viva sobre la superestructura, perdón, la fuerza del viento sobre la carga viva, de igual forma, yo puedo aplicar a lo largo de mi puente, pues esa carga. Gracias, Daniel, muy amable. Ya. A ver, ahora sí, pueden ver. Espero mi... ¿Listo? Entonces, así la vamos a aplicar en nuestro modelo. Y va a ser una carga distribuida. ¿Se entiende cómo se aplica? ¿Listo? Ahora, yo voy a tener valores mínimos. Entonces, los valores mínimos de viento W sub S, ¿sí? Están determinados por lo siguiente, ¿no? Entonces, yo voy a tener aquí dos condiciones. Igual que en esta tablita, yo voy a tener elementos reticulares, ¿sí? O sea, elementos reticulares, o sea, armaduras, para que se entienda, o de ese tipo, ¿sí? Y arcos. Para elementos reticulares y arcos, entonces yo voy a tener que la presión o la carga del viento, aquí vamos a poner W sub S, tiene que ser mínimo 200. A ver, aquí me falta algo, denme un segundo. Aquí yo tendría barlovento y por aquí tendríamos sotavento. Y todo esto es los valores de mínimos de la fuerza W sub S. Entonces yo tendría aquí 223 kilogramos fuerza por metro, ¿sí? Entonces 223 kilogramos por fuerza por metro es igual a 2.19 kilonewtons por metro o 0.15 kips por pie. Eso en barlovento. Y en sotavento, perdón, aquí tengo un error. Estos son los valores para sotavento, qué pena. ¿Sí? Esos serían para sotavento. Para barlovento son 445 kilogramos fuerza por metro. Que eso equivale a 4.36 kilonewtons por metro o 0.30 kips por pie. ¿Listo? Entonces, estos serían los valores mínimos para este tipo de estructuras. ¿Sí? Ahora, yo también tengo valores mínimos para otras estructuras, que serían, por ejemplo, lo que serían elementos
o componentes de vigas o vigas cajón. En tal caso, yo no puedo tener ni para barlovento ni para sotavento un valor menor a los 445 kilogramos fuerza por metro en cualquiera de los dos casos. ¿Listo? Entonces yo calculo y veo si cumplo el mínimo o si tengo una fuerza de viento mayor al mínimo, coloco el que sea más grande de los dos. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Genial. Bueno. ¿Preguntas hasta ahí? Sí, Juan Carlos, yo tengo una pregunta. Las tablas que compartiste para, ¿cómo se llama? El PEB, en unidades inglesas son las que sacaste del AASHTO, porque yo para hacer esta presentación le busqué si esa, la 3.8.1.2.1, raya 1, estaba en el AASHTO y no la encontré. Solo empieza desde la tabla 3.8.11.21. No, esta no la saqué del AASHTO, la verdad. La saqué de un documento que ya la verdad no me acuerdo. Es un libro. Pero en tal caso, debería, si nosotros hacemos la transformación, debería coincidirnos. ¿Sabes qué pasa a veces cuando en la última versión de los códigos es común que a veces se olviden de colocar tablas? Entonces busca una tabla anterior o una edición anterior de la norma, ¿ya? Y generalmente en las nuevas ediciones aparece al inicio lo que han cambiado, ¿sí? Entonces, realmente yo no creo que hayan cambiado esto de la fuerza del viento, pero en general, digamos que para nuestro curso tomemos estas dos tablitas. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿cuáles son las tablas que estaban mal de que nos dijiste la otra vez del libro? De eso yo les voy a decir cuando lleguemos a esa parte, que es las tablas de los factores de distribución, Perfecto. que es para el diseño. Gracias. Esas son las que yo he identificado que están mal. Puede ser que existan otras mal, pero hasta ahora en el curso esas son las que hemos identificado que tienen errores, ¿no? Bueno, ahora, aquí también tenemos otra cosa, ¿no? Aquí estamos asumiendo, como está en el gráfico, que la fuerza del viento es totalmente perpendicular, ¿sí?, al sentido longitudinal de la estructura, ¿sí? Pero el viento, igual que el sismo, pues no ataca siempre en esa misma dirección, ¿no? Puede venir en cualquier dirección. Entonces, nosotros tenemos que calcular también o descomponer, más claro, lo que sería la presión del viento en diferentes ángulos de ataque, ¿sí? Entonces, como el viento es un vector, pues yo lo puedo descomponer atacando a 10, 15, 30, 45 y 60 grados, como si fuera, pues, un vector, ¿no? Entonces, supongamos que yo vea o yo tenga una vista del puente longitudinal. Entonces, esta es una vista en planta. Entonces, yo aquí tengo el estribo de un lado, el estribo del otro, lo que sea. Supongamos que es un puentecito así. ¿Se entiende? Lo estoy viendo desde arriba. ¿Listo? Entonces, si yo cojo y calculo la fuerza del viento, pues esa fuerza del viento la estoy calculando como una fuerza totalmente perpendicular al sistema, ¿sí? Si yo quiero dividirla, ¿sí?, o considerar que el viento no ataca totalmente perpendicular, que es lo que debo hacer, entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente.
voy a generar un vector que respecto a un plano totalmente perpendicular del eje longitudinal del puente, ¿sí? Le voy a medir su ángulo de inclinación, que va a ser un ángulo teta, lo que sea, ¿sí? Este ángulo teta se le llama el ángulo de oblicuidad, o así lo van a encontrar. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el análisis? La fuerza que ustedes encontraron perpendicular, que es W sub S, esa debe ser igual a la resultante. ¿Se entiende? O sea, no importa el ángulo, la resultante siempre va a ser W sub S, la que ustedes calculan. ¿Listo? Y lo que van a calcular es un vector de fuerza que va a ser totalmente... ¿Se ve la flechita verde? ¿Sí? Voy a cambiarle el color mejor a esta línea. ¿Será que puedo? A ver, denme un segundo. Creo que sí puedo. Pero vamos a poner de otro color. Pongámosla amarilla. Listo. Entonces ahí está el eje y ahí sí se ve mejor la flechita verde. O bueno, pongámosla pues azul. No importa. Entonces voy a sacar una componente azul. Que esta va a ser el viento, ¿sí? Pero que vamos a denominar transversal o lateral. ¿Listo? Y vamos a tener otra componente que va a ser una componente del viento. Creo que le voy a cambiar el espesor. Ahí. Que va a ser la fuerza del viento, W sub S, longitudinal. ¿Listo? Entonces, si yo sumo esas dos componentes, me deben dar la fuerza W sub S del viento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Siempre. Ahora, eso lo puedo hacer yo, no importa, o lo puedo hacer mediante una tablita. Entonces, aquí tengo la tablita. Para los casos típicos de los ángulos, ¿no? Entonces, aquí estaríamos hablando de las presiones según el ángulo de oblicuidad del viento. Ese ángulo teta que vimos ahí. ¿Listo? Entonces, recuerden que esto es una presión del viento, ¿sí? Y como es una presión, pues resulta que se puede o que se debería mirar en este sentido. ¿Se entiende? ¿Sí? Prácticamente eso es una presión sobre el área de la viga y de la barrera, etcétera. Pero no se olviden, la suma de las dos, ¿sí? Me debe dar la presión del viento que yo calculo. ¿Listo? Ahora, aquí esta tabla, también la tenemos. En unidades del sistema inglés, en este caso. En el del sistema internacional, pues digamos que no la tengo. ¿Listo? ¿Se entiende cómo se aplica y cómo se calcula? Fíjense que la presión del viento, también igual que antes, depende si son armaduras, columnas o arcos, hay unas columnas, o pues si son las vigas de un puente sobre vigas. La misma cosa, ahí yo tengo en el esquema.
¿Listo? Ahora. ¿Recuerdan la simplificación que nosotros teníamos arriba, ¿no? Para puentes tipo vigas o tipo losas que tengan tramos individuales no mayores a 30 metros y una altura máxima de 9.15 metros sobre el nivel del terreno y toda la cosa, esta misma simplificación, ¿sí? Que, por favor, copien lo mismo. Carlos. Dime. Ah, bueno, eso ya sirve el micrófono. No, pero aquí dice luces mayores, pero es no mayores, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Ahí me he comido un no. No mayores, no mayores, lo siento. Es el hambre, no he almorzado. Bueno, entonces, para esta misma condición, o sea, los puentes típicos, yo me la voy a copiar acá. ¿Sí? Eso es lo bueno de los cuadernos digitales. Ya, los espero tranquilos a que copien. Pero es la misma condición. ¿Sí? Entonces el código me dice lo siguiente, ¿no? Que yo puedo utilizar una presión de 245 kilogramos fuerza por metro en el sentido transversal. Ya saben cuál es el sentido transversal del viento, ¿sí o no? O de 60 kilogramos fuerza por metro en el sentido longitudinal. Ya, esos son los valores. ¿Listo? Ahora, ¿qué más tenemos? Eso es el viento aplicado a la superestructura, ¿sí? En este caso. Entonces, estas son las cargas en la superestructura. También tenemos las cargas en la subestructura. Entonces, en las cargas, en la subestructura, yo también tengo que considerar algunas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué se considera subestructura? ¿Sí? Lo que serían por ejemplo, los elementos de la viga cabezal. ¿Sí? Entonces, para lo que serían la viga cabezal, para elementos de apoyo como la viga cabezal y las columnas, entonces el AASHTO me dice que tengo que hacer lo mismo. Entonces tengo una fuerza, ¿sí? Que la voy a aplicar en la subestructura como una presión, ¿sí? Entonces esta presión que está totalmente en dos sentidos. Se mira la componente transversal y longitudinal. Bueno, ahí ya no se llaman así porque serían en función de la longitud. Pero se dan cuenta que es en las dos direcciones, en los dos planos simultáneos. ¿No es verdad? Entonces, aquí funciona igual. Si yo esta presión la vuelvo un vector, me queda este vector de aquí. Y si yo esta presión sobre la subestructura la vuelvo un vector, multiplicando la presión por el área, me queda este vector de acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo también debo analizar diferentes ángulos de ataque. Sin embargo, ¿sí? Esa presión, yo tengo también unos valores mínimos. Entonces, el valor mínimo o la presión mínima
a aplicar es, ¿sí? Entonces, la resultante del vector azul y del vector amarillo debe darme 0.04 kips por pie cuadrado. Recuerden, aquí yo aplico mi valor de presión que calculé arriba con las ecuaciones. ¿Listo? Pero mínimo, en la subestructura debe ser 0.4 kips por pie cuadrado. ¿Sí? Entonces, si ustedes recuerdan, pues kips por pie cuadrado también se le llaman KSF, ¿no? Esto es igual a 0.04 KSF. ¿Sí? Entonces, 0.04 KSF en kilopascales son que esto es igual a 1.915 o 92 kilopascales, que es presión. ¿Sí? Y en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, o sobre metro cuadrado, de pronto, ¿no? Kilogramos fuerza sobre metro cuadrado es igual a 195.3 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. ¿Listo? Entonces, la resultante debe ser al menos eso. ¿Listo? Hay otro elemento de subestructura. ¿Sí? El otro elemento que nos falta en la subestructura son los estribos. ¿Sí? Entonces, aquí hay algo interesante y es que para los estribos, debido a que los estribos tienen unos muros bien grandes, en un sentido, ¿sí? Entonces, solamente voy a considerar la presión del viento que es perpendicular al plano del estribo, ¿sí? ¿Listo? Solo consideramos la presión del viento perpendicular al estribo y nada más. ¿Listo? Por último, y ya para terminar, una acotación. Ya no alcanzo a escribir. Ahí con letra bonita. ¿Sí? Como habíamos dicho. Entonces, para las barreras ni las consideramos. ¿Sí? ¿Se cerró? Me parece que se quitó la pantalla. No, sí se ve todo bien. ¿Sí se ve todavía? Sí. Ya. Sin embargo, y aquí lo voy a poner en verde, puede gobernar el diseño de los componentes de la subestructura y el diseño del sistema de arriostramiento lateral de las vigas. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estábamos viendo al inicio lo que serían los elementos de un puente o las tipologías de un puente, yo les había mostrado unas secciones transversales. Aquí déjenme ver. Ahí ya se dejó de ver. ¿Se dejó de ver? No se ve. No digan. A ver, denme un segundo. Ah, no, es que todavía no pego la imagen. Ya, esto. No sé. Ahora sí. ¿Se ve? Sí. Entonces, estos arriostramientos se refieren a estos elementos que yo tengo
que suponiendo que esto es una viga I, ¿sí se nota que esto es una viga I? Sí. Ahí se ve, ahí la traté de remarcar. Como las vigas I son muy esbeltas y tienen problemas de pandeo lateral torsional, su curso de acero, ¿saben? ¿No? Entonces, esos arrastramientos sí pueden estar gobernados porque son esbeltos a carga lateral. Los arrastramientos generalmente se diseñan como elementos de flexión y de tensión o compresión. Pero por el viento pueden llegar a tener fuerzas laterales que pueden hacer que se dañen o se pandeen más fácilmente. ¿Listo? ¿Se entiende cuáles son los arrastramientos a los que me refiero? Listo, chicos. Qué pena, me les robé 5 minuticos. Pero con eso terminamos la parte del viento. ¿Quedó claro la parte del viento? ¿Sí? Genial. Entonces, la próxima clase es examen, ¿no? Entonces, entra todo hasta aquí. Teoría. Ejercicios, revisen los ejercicios del libro. Recuerden, al final del capítulo hay ejercicios, ¿sí? No se van a salir los ejercicios del examen a nada diferente a los ejercicios del libro, de los temas que hemos visto. ¿Listo? Entonces, pues bueno, que tengan un feriado chévere, que se vayan a la playa y que no se contagien, ni que contagien a sus seres mayores, y que disfruten, bailarán, beberán y estudiarán, ¿no? ¿Listo? Juan Carlos, Entonces, una consulta. claro que sí. Ahorita justo estaba revisando las clases y dice que el examen es el 17. ¿Eso es del miércoles de la siguiente semana? No es del lunes, ¿o sí? No, es que Lunes es feriado. es feriado. Es carnaval, loco. Es que Por lo eso siento, les lo siento. estoy mandando al carnaval. Ya, Juan Carlos, Ya, perdón. Ya, sí, mojaránse claro. por dentro, ¿ya? De mi parte. Bien mojaditos. Bueno, que estén muy bien, chicos. Y los que de pronto tengan preguntas, ahorita me conecto directamente al horario de atención, ¿no? Entonces, buen feriado y Chao, Juan Carlos. ya están los videos, por cierto, de las clases, Gracias, Juan Carlos. ¿no? Gracias, Los Juan Carlos. Buen tienen. feriado. Gracias, Juan Carlos. Gracias, profe. Chao, Hasta Juan luego, Carlos. Carlos.